parachá. Como ustedes acaban de ver, ¿ya? Como ustedes acaban de ver en la pizarra, esta parachá se llama Vairat, ¿amén? Y es la parachá número 14, y esta expresión Vairat lo que implica es se presentó, es decir, el Señor se le presenta a Moshe, y va desde el capítulo 6, versículo 2, hasta el capítulo 9, versículo 35. Resumen de la parachá. Dios se le revela a Moshe utilizando las 4 expresiones de redención. Él promete sacar a los hijos de Israel de Egipto, salvarlo de su servidumbre, para después redimirlo como su pueblo elegido en el monte Sinaí. Luego, Él lo tomará como su pueblo, como pueblo suyo, siendo Él su Elohim. Moshe y Aarón, en respectivas ocasiones, vienen delante de Faro o de Faraón para exigir en nombre de Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. En este caso, cuando dice para que me sirva en el desierto, sabemos que es el referente a Hashem, y desde ahí nosotros podríamos partir enseñando, decir que el propósito principal por la cual, o uno de los propósitos principales por la cual el Eterno libera a su pueblo, es específicamente para que su pueblo le sirviera y le adorara. Y como le decía en estos días a un amigo, que él les daba un pequeño estudio en una emisora allá en Santo Domingo, muy concurrida, muy oída, sobre lo que es la adoración. Cuando él terminó su estudio, él entonces me manda pues el estudio a mí, pues para que yo lo analizara y le diera mi punto de vista. Y él se enfocó en desglosar lo que es el término o los términos hebreos que se dan para el concepto de servicio y adoración. Y yo le decía a ese amigo, está muy bien tu exposición, lo único es que desde mi punto de vista dejaste a un lado algo, y ese algo que tú dejaste a un lado fue que el verdadero sistema de la adoración está ligado 100% a lo que se llama los sacrificios. Cuando Hashem le dice a Moshe que vaya donde Faraón y le diga que deje ir a su pueblo para que le adore, le estaba también diciendo para que le adore a través de los sacrificios. Ok, seguimos. Las aguas del río Nilo se vuelven sangre, una plaga de rana azota la tierra, piojos infectan todos los hombres y la bestia. Orden de animales salvajes invaden las ciudades. La peste matan a los animales domésticos. Dolorosas ampollas afligen a los egipcios. Para la 7ª plaga, fuego y hielo se combinan para descender del cielo como una lluvia devastadora. Aún el corazón del faraón se endureció y no dejaba a los hijos de Israel ir, como Dios había dicho a Moshe. Aquí empezamos entonces, saliendo del resumen, en el capítulo 3 del libro de Shemot, empezando desde el versículo 1 hasta el versículo 22, encontramos la misión encomendada por Hashem a Moshe. Esta misión consistía en liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Amén.
En esto consistía esta misión. Amén, de que Moche iba a ser el guía para liberar al pueblo de Israel. Era simplemente un guía porque todos sabemos que quien liberó al pueblo fue Hachén. Es decir, Moisés no podía hacer nada. Todo lo que aconteció con los egipcios y el pueblo de Israel venía desde los cielos. Es decir, fueron acontecimientos milagrosos. Respuesta de Moche ante su llamado y misión. En su inicio la respuesta fue la queja y la negatividad. Cuando Hachén llama a Moche, lo que vamos a encontrar, a medida que vayamos analizando, lo que vamos a encontrar es queja y negatividad. Moche, en su primera queja y negatividad ante su llamado y misión, puso como evidencia un problema de autoestima personal. Cuando nosotros analizamos el capítulo 3, en el versículo 11, ¿qué es lo que él dice? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es decir, él mismo se está devalorizando. Él mismo se está sintiendo incompetente. Y dice, ¿quién soy yo? Es decir, yo no tengo la capacidad. Yo no tengo como el dominio para hacer esta misión, la cual tú me estás encomendando. Y le dice a Hachén, ¿quién soy yo? Entonces lo primero que vemos aquí es un problema de autoestima que tenía Moche. Él mismo se descalificaba para la misión que Dios le estaba mandando. Él mismo no se sentía con la capacidad. Y eso es lo primero que le pone como excusa. ¿Qué evidenciaba Moche con esta expresión? Como se lo acabo de decir, un problema de autoestima. Segunda queja de Moche: el pueblo no me creerá ni aceptará que tú me has llamado a dicha misión. Capítulo 4, versículo 1. Dime, ¿no? Cuidado con la bocina. Oh, cuidado con la bocina. Ok. Esta es la segunda queja que entonces encontramos. En el capítulo 4, versículo 1, oye lo que dice Moche. Entonces Moche respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no se te apareció Hachén. Entonces la segunda queja que él pone, o la segunda excusa, para no cumplir con lo que el Eterno ya le había determinado. Dime, Inés. Entonces significa que Moisés no tenía fe. ¿Ah? Significa que Moisés no tenía fe. Así mismo es. No que no tenía, sino que hasta ese entonces él no tenía quizá la emuná necesaria para ir y cumplir con la misión que Hachén le estaba encomendando. Y dice: oye, el pueblo no me va a creer que tú me has enviado. Si Faraón no me va a creer tampoco el pueblo. Entonces pone esto como una queja. Dice: el pueblo no va a creer que tú te me apareciste y me llamaste. La tercera excusa y queja que Moisés tuvo ante su llamado: una repetición de su defecto físico y su limitación personales. Cuando nosotros analizamos el capítulo 10, el capítulo 4, versículo 10 dice: entonces dijo Moche a Hachén: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Entonces, él pone como excusa un defecto físico que él tenía para no cumplir con la misión que el Eterno le había dado. Ahora, lo que Moisés ignoraba es que Hachén sabe todo esto. Por eso es que
Hachén en una llega y le dice, oye Moisés, pero yo fui el que hice el mudo, yo fui el que hice el que habla y el que no habla. Moshe, como una manera de evadir la responsabilidad de su llamado y misión, recomendó a Hachén que envíe otro, según lo que dice el verso 13. Dice, y él dijo, ay, Señor, envíate ruego por medio del que debe de enviar. Es decir, él mismo le dice, no, envía otro, busca otro, que tenga más capacidad que yo, que tenga más conocimiento que yo. Ahora, lo que Moisés está inhibiendo o no está pensando, que toda la formación que él tuvo en el pueblo egipcio o en la cultura egipcia fue específicamente con este propósito. Dios permitió que Moisés llegara hasta allí para formarlo y prepararlo para esta misión. A veces hay situaciones, a veces hay casos, a veces hay cosas que suceden en nuestra vida que son parte del forjamiento ministerial de Dios para cada uno de nosotros. Para que luego en el futuro nosotros podamos cumplir con la misión que el Eterno nos ha encomendado. Amén. Entonces, si entiende lo que le quiero decir, Dios permite en nuestro pasado que quizás muchas veces es sin nosotros conocer al Eterno, y Él permite que nosotros pasemos por esa situación, porque esa misma situación que nosotros hemos pasado es lo que el Eterno va a usar para que nosotros podamos ejercer nuestro ministerio con eficacia. Amén. Entonces Moshe le dice o le recomienda a Hachén, envía otro por mí. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Hachén para Moshe ante su negativa y evasión de su llamado? Si toda esta negativa y toda esta cosa, toda esta evasión que Moisés quiso tener, tuvo una respuesta de parte del Eterno. ¿Cuál fue? El enojo y la reprensión. Dime, Idea. ¿O sí? No. Capítulo 9. Okay. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 3, ¿no? Entonces Hachén se enojó contra Moshe. Está el 3, pero es el 4. Dice, entonces Hachén se enojó contra Moshe y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Dice que dice el texto en el capítulo 4, versículo 14, dice que el mismo Hachén dice que se enojó contra Moisés. Wow. En poca palabra, en pocos capítulos de las Escrituras encuentro yo esta expresión de que Hachén literalmente dice que se enojó. Hachén se enojó. En este caso dice que Hachén se enojó en contra de Moisés. Amén. Y entonces en los versos, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, vemos nuevamente a Hachén como haciéndole especie de una reprensión nuevamente a Moisés. Y porque en el verso 22 encontramos nuevamente a un Moisés diciendo esto. Entonces Moisés se volvió a Hachén y dijo, Señor, ¿por qué afligirá este pueblo
¿para qué me enviaste? Recordemos que ya Moisés se ha presentado ante el faraón y lo que ha hecho es que ha habido un aumento de trabajo para con este pueblo. Le dice, ¿por qué tú me enviaste? ¿Para qué? Para afligir más a este pueblo. Entonces, ahí Hachén le dice esta expresión. Hachén respondió a Moche, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte lo dejará ir, y con mano fuerte lo echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moche y le dijo, yo soy Hachén. Yo soy Hachén. Es decir, ahora tú vas a ver si yo estoy con ustedes. Ahora tú vas a entender si yo verdaderamente te he llamado. Y le reafirma todo lo que iba a hacer. Como respuesta a la negativa de Moche, Hachén se reafirma a sí mismo. En los versos 3 y 5 del capítulo 6, vemos como Hachén dice, aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. Entonces aquí vemos que Hachén, ante toda esta respuesta de negatividad, entonces Hachén se afirma a sí mismo. Cuando le dice, yo soy Hachén. Al decirle, yo soy Hachén. ¿Por qué Hachén le dice a Moche? ¿Por qué Hachén le dijo a Moche que a los patriarcas no se dio a conocer con el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, sino con el nombre de El Shaddai? Capítulo 6, versículo 3. Quiero escuchar su opinión. ¿Por qué Hachén le dice esta expresión? Es decir, yo, Abraham, Isaac y Jacob, no me le di a conocer con el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, sino como el Shaddai. ¿Por qué esto? Dani, Rally, Pastora, Alex. Cuando Hachén empieza a cumplir su promesa, emplea el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, lo que comúnmente se conoce como el Tetragrámaton. Amén. Por eso se le da a conocer a Moche con este nombre, Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Por qué? Porque a los patriarcas se le presentó como el Shaddai. Amén. Pero a Moisés se le presenta como este nombre, con este nombre. Ahora, ¿por qué se le presentaba como el Shaddai? Porque aunque a ellos les prometió la tierra prometida y les prometió un sinnúmero de cosas, pero ellos nunca lo vieron y se mantuvieron todo el tiempo fiel creyendo. Por eso es que le dice a Moche, dice, yo a ellos no me le di a conocer con este nombre que te me estoy dando a conocer a ti. Ahora te me doy a conocer a ti con este nombre para que tú entiendas que yo voy a cumplir mi promesa. Yo le dije en una ocasión a Abraham que su estirpe, su descendencia,
iba a caer en un estado de cautividad, en un pueblo extraño y un pueblo ajeno, pero que un día yo lo iba a redimir, yo lo iba a liberar de la dura esclavitud. Y ahora, a través de ti, yo voy a empezar a cumplir mi promesa de redención hacia mi pueblo. Por eso te me presento con el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, que lo que implica es la reafirmación de la promesa. Yo empiezo a cumplir mi promesa de liberación. Ahora, luego en el capítulo 6, versículo 6 hasta el 13, allí nos encontramos entonces con las 4 expresiones de redención. ¿Cuáles fueron estas 4 expresiones de redención? Número 1, lo sacaré de la opresión de Egipto. Es decir, yo lo voy a liberar de toda esa opresión que por mucho tiempo el pueblo de Misrayim lo ha tenido a ustedes. Lo salvaré de su duro trabajo forzado. Lo redimiré con brazo extendido y con gran acto de justicia. Lo tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Elohim. Amén. Y yo seré su Elohim. Esto choca, mis amados hermanos, con la enseñanza y la creencia tradicional que tienen pues nuestros hermanos evangélicos cristianos, que por mucho tiempo se ha creído que el pueblo se formó, que el Kahar se formó en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando se celebraba allí el día de Shavuot o el día de Pentecostés. La gente cree que lamentablemente en el cristianismo se cree que la primera vez que se celebra el día de Pentecostés o Shavuot es en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y no, yo siempre le he dicho que esta es una festividad que se vino celebrando desde la liberación, desde que el Padre le dio la Torá a su pueblo Moche. Amén. Y allí vemos, aquí vemos que ya el pueblo de Israel está formado, que el pueblo de Dios no se formó en el capítulo 2 del libro de los Hechos. El pueblo de Dios empezó a formarse desde Abraham, Isaac y Jacob, y toma su formación por completo entonces en lo que se llama la tierra de Gosén, y luego culmina cuando ellos empezaron o aprendieron lo que era el sistema verdadero de lo que es la adoración en medio del desierto. El pueblo se forma por completo cuando ellos han aprendido a adorar al Eterno. Entonces Hashem le dice: y ustedes serán mi pueblo. Ustedes serán mi pueblo. Me gusta mucho la expresión que hace el apóstol Pedro cuando escribe su carta, y como he explicado otras veces y vuelvo y lo digo, cuando él escribe su carta a los que estaban expatriados, a los que estaban esparcidos, a las 10 tribus, y les recuerda cuál era la misión de ellos como pueblo delante de Dios. Cuando yo digo la expresión que Yeshua dijo, que él no fue enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en el capítulo 15, versículo 24, esta expresión de perdido no se está refiriendo a que no se saben dónde están, porque el mismo Yeshua, cuando le da la encomienda a sus teilá, a sus apóstoles, y luego los apóstoles a sus talmadín, a sus seguidores, a sus discípulos, a los que ellos formaron,
ellos sabían dónde estaban las ovejas perdidas. Entonces, cuando dice la expresión perdido, no se está refiriendo a que no se sabía dónde estaba. Lo que se estaba refiriendo específicamente era a que estaban perdidos porque se habían salido de los propósitos de la Torá. Se habían salido de los propósitos del Eterno. ¿Y cuando tú te sales de los propósitos del Eterno? Bueno, específicamente cuando tú dejas de caminar en los propósitos de la Torá. No sé si entiendes lo que estoy diciendo. Por eso es que el apóstol Pedro en su carta le escribe y le dice: mira, a los que están en tal sitio, a los que están en tal sitio, a los que están en tal sitio, recuerden que ustedes son, y les recuerda la misión, le dice: ustedes son real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla hacia la luz admirable. Hello. Cuando ellos salen de la tiniebla, una persona que está en esclavitud, una persona que está oprimido, ¿qué es lo que está? Está en tiniebla. Entonces, cuando ellos salen de esa tiniebla, cuando Hashem lo libera, y dice que lo liberó ¿para qué? Con el propósito entonces de formarlo, de enseñarlo, de capacitarlo, para que ellos fueran entonces luz a las demás naciones. Y todo este esforjamiento del pueblo de Israel, ¿dónde acontece? Acontece específicamente en el desierto. Después de la redención, después que fueron liberados. ¿Por qué? Porque Hashem entonces en la última palabra de la redención, la número 4 dice: y yo seré para ustedes su Dios. Pero como soy su Dios, ustedes tienen una misión. ¿Y cuál es la misión? La misma misión de Moisés. ¿Cuál fue la misión de Moisés? No, liberar al pueblo. Entonces el pueblo de Israel tiene esa misma misión: sacar a la humanidad ¿de qué? De la esclavitud espiritual por la que tanto tiempo ha vivido. Y eso es lo que Pedro le recuerda: ustedes son un real sacerdocio, linaje escogido por Dios. La gente cree que esto se está refiriendo a la iglesia tradicional. No, señores. Pedro escribe específicamente a los que estaban esparcidos, a las 10 tribus del pueblo de Israel. Les recuerda su misión, les recuerda su encomienda. Y nosotros, que muchos de nosotros lo somos por sangre, otros quizás porque hemos sido injertados, hemos reconocido lo que Rachaúl dice en el capítulo 11 a los romanos, de que hemos sido injertados en el olivo natural, el cual es Israel. Al ser injertados, entonces nosotros tenemos esa misma misión que tiene el pueblo de Israel. ¿Cuál es? Anunciar la virtud de aquel que nos sacó de la esclavitud. ¿Para qué? Para que otros sean libres como nosotros lo hemos sido libres. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Aleluya. Con el nombre, estaba buscando la información aquí, por eso no veo ahorita. Concerniente al nombre, estaba buscando la palabra polémica. No sé si sabe qué es la palabra polémica. Sí. Que tiene todo lo que está sucediendo aquí en las plagas de egipcio, y cuando él lo va a sacar, es una polémica contra los dioses del mismo egipcio. Más que en el libro de Números dice que cuando él hizo la plaga Yobel, era contra Egipto y también contra sus dioses que él estaba oponiendo. Una de las cosas que es interesante es cuando Moisés está dialogando con él, comienzan a dialogar, él le pregunta cuál es tu nombre. Entonces la polémica es contra el dios Isis de Egipto. Ese dios en particular, hay papiros que se han encontrado que ese dios se refería como el dios que era, el que es y el que ha de venir. Entonces es interesante porque debajo de ese mismo papiro se dice que esa misma diosa Isis quería tratar de ejercer
el trono y cómo lo hacían y nos deja ver cómo ellos están pensando. Y lo que dice que Isis quería coger el trono, y entonces lo que ella nos dice es que ella quería saber el nombre secreto del dios Ra. Y si ella sabía el nombre secreto del Dios, si lo conoce de una manera u otra, puede tomar control y ejercer control conociendo el nombre del Dios. Entonces cuando Moisés está dialogando con él, lo último que le dice, entonces ahora, ¿cuál es tu nombre? Entonces Dios, el Altísimo, sabiendo sus intenciones, que él fue creado en egipcio, y eso es su costumbre, él no le da un nombre así casual por cualquiera. Él no le da un nombre como lo que se dice un sustantivo. Él lo que le da es un verbo que tiene varias formas, y las tres formas de ese verbo quieren decir eran, es y has de venir. Son los tres verbos que salen de ese tetragrámaton del Yud Hei Vav Hei. Eso es interesante porque en la mente de Moisés quizá está pensando, si conozco el nombre de él, lo puedo controlar. Pero lo que él le dice, para mí, no era para Dios dársela por el pecho, que él es más grande. Él le dice algo a Moisés, que me imagino que el mismo Moisés se queda pensando, porque él le dice a Moisés que yo te voy a poner a ti como Dios sobre Faraón. Entonces cuando él se para, imagínense, Moisés se para al frente de Faraón, y ahora le dice, el Dios ahora mismo de mis padres dice tal y tal cosa. Entonces Faraón le hace la pregunta, ¿y cuál es este Dios? ¿Cuál es su nombre? Porque imagínate, están en Egipto, él está en su trono y alrededor está un sinnúmero de dioses. Entonces están mirando y dice, ¿cuál es este? Ra, el Dios de león aquí al frente, ¿cuál? Y él le dice, el Dios yo soy. Entonces Faraón, ¿cómo que yo soy? ¿Que tú eres? Entonces no eras tanto mismo para afirmarse él mismo, sino que Moisés vino con él con duda, era para afirmar el mismo Moisés, para cuando él se para al frente de él le diga al faraón, yo soy. Entonces me imagino que el mismo Moisés dice, bueno, pero yo soy el faraón, ¿quién es el Dios? ¿Eres tú o quién fue el que te dio? Imagínate el lío. No era tanto para reafirmarse a él mismo, sino para reafirmarse. Y creo que espera hasta este momento, porque iba contra la polémica de egipcios ellos mismos, y él iba a darse a conocer que él era más fuerte que todos sus dioses que se daban por todos estos nombres, y que él era el que estaba en control. Amén. Amén. ¿Te va a decir algo? Ok. Ok. En honor a estas cuatro expresiones, referente a la redención del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, se tomaron o se toman en el ceder de Pesa las 4 copas de vino para hacer remembranza de la liberación. Es decir, debe que cuando estamos celebrando en Pesa, el ceder de Pesa, tomamos 4 copas de vino. Ustedes ven que yo me río, y es porque el año pasado, cuando estábamos celebrando Pesa, yo estaba en Newark. Estaba haciendo algo por allá en Newark. Entonces a mí me tocaba pues hacer la boda, hacer el servicio. Y cuando llegué aquí, ya mi esposa, ya estaban todos ustedes aquí, nada más faltábamos Pingo y yo, que andábamos los dos juntos, ¿te acuerdas? Y yo estoy sin comer y sin nada. Papá, me pongo la ropa, no me da tiempo a comer nada porque ya son casi las 8. Y arranco para acá. Y a mí me toca entonces hacer el ceder. Me acuerdo, me tomo la primera, ¡fua! No me llego allá. Me tomo la segunda, cuando me tomé la tercera, ya yo estaba que lo que veía era una sopa, de letras en la Biblia. Amén. No, yo creo que tuve que decirte a ti, no, ven, continúa tú porque ya no puedo seguir. Mira, ahí está. ¿Qué pasó todo? No. Pues bien, ya cuando iba por la tercera, ya no aguantaba más. Amén. El fin es que ustedes saben que en el ceder de Pesa, pues se ponen estas 4 copas, se beben estas 4 copas. Y para aquellos que creen que Yeshua no fue un rabino, un judío, un maestro tradicionalista,
permítame decirle que él participaba de todo esto. Amén. Él participaba de todo esto. Y, por ejemplo, esto de tomar pues la copa en el día de Pesaj, tomar vino en el día de Pesaj, eso es tradición de los judíos. Es decir, cuando nosotros nos vamos al orden que establece la Torá para celebrar el Seder de Pesaj, ¿qué es lo que dice? ¿Cuáles son los elementos que se tienen? Según lo que dice la Torá. El cordero, ¿verdad que sí? Hierbas amargas, pan sin levadura. Falta otra cosa, ¿qué más? Hisopo. Son cuatro cosas que se usan para comer. Pan sin levadura. Pan sin levadura, hierbas amargas, el cordero. Y la cosa que moramos Dulce, para dulce. Miel, no. That's the yerba mala, because it could be horseradish. ¿Cómo se llama eso? The bitter herbs. Ustedes dicen, se me olvidó la expresión. Ok. El fin es que son cuatro los elementos que establece la Torá que usted debe de comer. Entonces, en remembranza a las cuatro palabras de redención, entonces, en una actitud de agradecimiento y para recordar la liberación del pueblo de Israel, los rabinos establecieron las cuatro copas de la redención. Luego, con el tiempo, se puso también una quinta copa. ¿Para quién? Elías. Para Elías. Amén. Se pone una quinta copa. ¿Para quién? Para Elías. Para cuando Elías venga. Al igual que una silla. ¿Usted sabía que se pone también una silla? Para cuando Elías venga la ocupe. Una Amén. mecedora. ¿Qué? Una mecedora. Una mecedora. Amén. Una mecedora. Dice nuestro hermano Daniel. Ahora, ¿cuál fue el propósito principal de la redención? ¿Cuál fue el propósito principal de la redención? La redención en sí misma serviría al propósito de incrementar el conocimiento y la fe de ellos en Hashem. Amén. La redención tenía muchísimos propósitos. Hashem no quiere que nadie sea esclavo. Amén. Ni de las fuerzas espirituales, ni de la esclavitud literal. Dios quiere que seamos libres por completo. Amén. Pero desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, el objetivo principal de que ellos fueran liberados de la redención era que su emuná, su fe en Dios, amén, o en Hashem, se incrementara. El objetivo principal de la liberación de los hebreos fue que ellos conocieran a su libertador, en este caso, el cual es Hashem. Hashem da las instrucciones específicas sobre el pueblo de Israel y sobre Faraón, a Moshe y a Aarón. Amén. Capítulo 6, versículo 13. Oiga cómo dice. Entonces Hashem habló a Moshe y a Aarón y le dio mandamiento para Israel y para Faraón, rey de Egipto. ¿Cuáles ustedes creen que fueron estas instrucciones? Dice que le dio mandamiento, es decir, instrucciones, tanto para Faraón como para el pueblo de Israel. Para con el pueblo, le dice que tuviera paciencia. Amén. Recuerde que es un pueblo que tiene un tiempo, amén, en esclavitud. Tiene un tiempo que está pasando por una serie de situaciones y de vicisitudes. Un pueblo que tiene un tiempo pasando por una serie de problemáticas. Por eso le dice a Moshe, dice, tenle paciencia.
tenle paciencia. Es por esto que ustedes ven que Moisés aguantó todo lo que aguantó a cuanto al pueblo. Cuando el pueblo se le quejaba, cuando el pueblo lo murmuraba, cuando el pueblo hacía esto. ¿Por qué? Porque ya Moche tiene una palabra de parte de Dios. Tenle paciencia. No te impacientes a cuanto a ello. Sobre Faraón. Que le conceda los honores correspondientes a sus vestiduras. E independientemente de lo que Hachel le está diciendo, que yo te he levantado para que tú vayas y sea el portavoz para la liberación, tú tienes que reconocer que en él está el porte de la autoridad. Él tiene la vestidura de la autoridad y tú tienes que honrar y tú tienes que respetar eso. Amén. Moche en ningún momento fue con palabras arrogantes, ni con palabras descompuestas ante el faraón. Amén. Moche reconoció que aunque Hachel lo había llamado, él entendía que él era el faraón. No sé si entiende lo que le estoy queriendo decir, ¿verdad? Amén. Todos conocemos la situación, por ejemplo, en este país. Yo veo mucho las noticias y me pongo a mirar y yo veo, por ejemplo, por la misma libertad de expresión que la gente tiene en este país y en otros países. En Cuba eso no acontece. En Bolivia eso no acontece. En Venezuela ha querido, pero ustedes ven toda la opresión que hay sobre ellos. Amén. No se le permite el que no se le haga el honor necesario a los presidentes. Pero, por ejemplo, aquí nosotros vemos cómo todos los epítetos negativos que ponen en contra del presidente actual, yo no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad que sí? Todos los ataques y desde mi punto de vista, yo creo que cada quien puede tener su afiliación política, su pensamiento, su manera de ver, pero por encima de todo eso, uno tiene que respetar la investidura. Amén. Del hombre que en un momento determinado Dios ha puesto allí. Amén. Es lo que Dios le está diciendo a Faraón. Lo que Dios le está diciendo a Moisés. Tú tienes que honrar su vestidura. Tú no puedes ir delante de él con palabras descompuestas, ni insultarlo, ni nada de eso, ni creerte más que él por el hecho de que yo te he llamado. Tienes que darle el honor y tienes que darle la honra a su vestidura. Entonces esa fue la instrucción que Hachel le dio a Moche para que se presentara ante Faraón. Luego la parashá como que da un brinco. En el capítulo 6, en los últimos versículos del versículo 14 hasta culminar el capítulo 6, como que la parashá entonces da un brinco. ¿Cómo así? De la redención, de las excusas de Moche, de las instrucciones que Dios le da. Entonces salta aquí arriba a hablar sobre lo que es la genealogía de Rubén, Simón y Levi. Usted no se ha encontrado mucho con eso, de que a veces la Torá está tratando un tema y de repente como que corta, como que corta. Una vez más, aquí en esta parashá, entonces la encontramos. Amén. Los versículos 14 en adelante empiezan entonces a hacer referencia sobre la descendencia de Rubén, que era el primogénito, de Simeón y de Levi. A los descendientes de estas tres tribus se les denominó los jefes de familia. Según el versículo 14, en el sentido más simple del término, estos jefes o cabezas de familia eran las personas mencionadas en los versículos siguientes, es decir, en los versículos que
que van a continuar. Todas las personas que usted va a ver mencionadas ahí en el versículo 17, 18, 19, están haciendo referencia ¿a quién? A los hijos de estos tres grupos. Pero hay algo muy interesante que dice aquí. Resulta interesante que cuando se refiere a los hijos de Levi dice, estos son los nombres. Amén. A Rubén y a Simeón, oye cómo lo llama. Estos son los jefes de familia de su padre. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanot, Falut, Aarón, Calmí. Estas son las familias de Rubén. Luego pasa a los hijos de Simeón. Los hijos de Simeón son Jemuel, Hanín, Joab, Joaquín, Sual, hija de una cananea. Estos son la familia de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Levi por su linaje. Fíjense que dice que estos son los nombres. Como que hay un cambio. Amén. Aquí dice estos son los nombres. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué para referirse a los hijos de Levi se refiere a la expresión de nombre? Levi fue la única de las 12 tribus que no fue esclavizada. De las 12 tribus, la única tribu que no fue esclavizada de las 12 fue esta. Por eso es que usted ve que Aarón se está paseando. Por eso es que usted ve que Aarón no está trabajando. ¿Qué? Dime. Aarón. Ajá. ¿Dónde estaba trabajando? ¿Dónde estaba trabajando Aarón? Aarón. En la película. Oh, en la película. Oh, en la serie. En la serie, ok. Por eso usted ve que Aarón tiene esa libertad. ¿Por qué? Porque Aarón es un levita. Dime idea, ¿tú me vas a decir algo, mami? Ok, Levi fue la única de las 12 tribus que no fue esclavizada. Pero, por compartir una misma causa y destino nacional con sus hermanos, Levi sintió la necesidad de darle a su hijo nombres que aludieran a la esclavitud. Por ejemplo, Gerson alude a que los judíos fueron extranjeros en tierra ajena. Eso no es el hijo de Moisés. Coat alude a que sus dientes se le oscurecieron a causa de la dura esclavitud. Es decir, cada uno de los nombres que Levi le dio a sus hijos eran nombres que iban referentes a ¿qué? A la esclavitud. Merari alude a que el hecho de que los egipcios amargaron la vida de los judíos. Esto significa entonces Merari. Merari es como una recordación, un recuerdo que los egipcios amargaban la vida de los judíos. Ahora, en el capítulo 7, aquí comienza lo que se llama la redención. Desde el capítulo, del versículo 1 en adelante. Yo tengo una. Dime. Antes de entrar en el capítulo 7, que me llamó mucho la atención aquí en el pasaje, el que Jocabe y Arán, que se casaron, pero Jocabe era tía de Arán, según lo que dice la Torá. Entonces, si ya para ese entonces se guardaba Torá, ¿por qué se casa con su tía cuando eso en la Torá está prohibido? Un ser humano casarse con su tía. Lo que sucede es que todavía en sí no había venido el mandamiento directo. Recuérdate que
cuando estemos estudiando el libro de Baikra, ahí nos vamos a dar cuenta que sí ya viene el mandamiento directo, pero todavía no lo estaba. Todavía no lo había. O sea que en pocas palabras ellos no violaron Torah No, en ese sentido. No, porque todavía no estaba la prohibición. ¿Entiendes? Todavía no había una prohibición. Por eso es que entonces ella se casa. ¿Entiendes? Entonces Yocabé fue la tía de Abraham. Yes. A ver. Voy un poquito para atrás. Oíste, papá, ¿a dónde dice que los levitas no fueron esclavizados? Porque ¿cómo te lo digo? Si ellos no fueron esclavizados, todito de ellos podía ser pagano ahora. ¿Quiénes podían ser pagados? Los levitas, No. si ellos no fueron esclavizados. No. No, por el hecho de que no fueran esclavizados no quiere decir que tenían la libertad para ser paganos. Todo al contrario, yo creo que el mismo Hashem permitió que los levitas no tuvieran en el estado de esclavitud, porque ellos llevaban como que dice la estirpe sacerdotal dentro de su género. ¿Entiendes? O sea que, ¿cómo se lo explicaría a Javi que él pueda entender? Porque sé que Eso lo explico en inglés. Lo explico en inglés. Sí, ok. It has to do with, if you look at, it doesn't say it specifically like that, but if you look at the context, when he called Moses, well, Moses is different because Moses wasn't even with him, he came from Egypt, but when he called Aaron to come help out Moses, why wasn't Aaron with the other people that were in bondage? So what it shows us is that Aaron is free to roam around, and his family, even his sister, when she puts Moses in the basket, why isn't she over there making bricks or something? So we could see that his family was free of slavery. But so it doesn't specifically say that they weren't, but if we look at the context clues, you could deduce that they weren't in bondage based on their freedom of Aaron, his mom, his sister, to look at the basket, so you could see the context clues, that they're somewhat excluded. Almost like if you get like, and I think it all started when, in a couple of parshas ago, when everything, the famine was happening in Egypt, and it tells you that the Israelites were in Goshen, and then it tells you that Pharaoh had his own priest. What some of the rabbis think is that since Pharaoh had his own priest, then they sort of started a priesthood with Levi already, and that's why they were exempt. And maybe they weren't in Goshen, or maybe they were in their own territory in Goshen, so they were exempt from being slave because they were going to be the future priesthood. Bueno, entonces yo estoy entendiendo, pero ¿por qué ellos necesitaban esconder a Moisés en una canasta? Si fue una levita, entonces. Because whether you were Levi or not Levi, they wanted to kill All all the boys. firstborn. All firstborn, because there was a, I guess there was a legend or a myth or whatever that one of the Israelites was going to take over. So for you to be an Israelite, you had to be one of the 12 tribes. So at that point, they didn't care who of the 12 tribes. They just wanted to kill whoever the firstborn was. I mean, not the firstborn, whoever was a year old male. Y también, además de eso, porque no sé lo que tú le dijiste. En la semana pasada el pastor enseñaba que la orden de matar a todos los niños, según lo que dicen algunos midrash, las personas, lo que practican el ocultismo, eso que él mandó a llamar, le dijeron qué día iban a ser el salvador de los hebreos, que iba a ser como un enemigo para ellos. Entonces él dijo que le ordenó a todo su pueblo, dice la Torah, que mataran a todo niño que naciera. Y la Torah no especifica exactamente si era nada más a los niños hebreos o a todos los niños de Egipto. Y se cree que ese día, según Rashi, él mandó a matar a todos los niños que nacieran en ese día, aún fueran egipcios. Tenían que matar a sus hijos, así que es muy probable que eso fue lo que pasó con Moshe, exactamente, que nació el día en que fue ordenado que todo niño que naciera debía morir. Ya. Ellos averiguaron específicamente, según los sabios de Egipto,
a través de la teología, el día específico que iba a nacer el Redentor o el libertador del pueblo de Israel. Ellos lo analizaron, dijo, mira, este día es, y entonces ahí es donde Faraón entonces tira el edicto. ¿Entendiste algo? Ok. Es interesante porque el libro de Yashar dice que el faraón tuvo un sueño y mandó que se lo interpretara. Yeah. Y ese sueño no se encuentra en la Torah, pero el sueño es que vio un cordero en un lado de la balanza y en el otro lado vio a ellos. Y entonces Lo pusieron los... sí. Y la interpretación que ellos le dieron, los magos, fue que y se iba a levantar un redentor que lo iba a sacar. Y en conexión con la palabra redimir, que se encontró en el capítulo 6, versículo 6, que está hablando de las 4 copas. Es interesante porque hay 2 palabras en hebreo para redimir. Una es Gaal y la otra es Padá. Y la palabra Padá quiere decir que yo estoy redimiendo algo que nunca me ha pertenecido. La palabra, esa no es la palabra que se está usando aquí. La palabra que se está usando aquí, que yo lo voy a redimir a ustedes, en Éxodo 6, es la palabra que estoy redimiendo algo que ya me pertenecía, pero yo lo perdí. Amén. Ok, comienzo de la redención. Empezamos desde en el capítulo 7, versículo 1 al 16 en adelante. Dice todo lo que vemos ahora aquí. Vamos a empezar por lo que se llaman la plaga. Amén. Entonces, discúlpame, entonces se podría pensar que el pueblo de Israel, antes de que se formase, obviamente ya le pertenecía a Dios. Yeah. Y de alguna manera él lo había perdido, y como voy a redimirlo, lo voy a recuperar. Pero entonces una pregunta que yo me hago con relación a eso, sobre todas las naciones, porque se supone que Dios es Dios de todas las naciones, ¿verdad? Y Egipto de alguna manera estaba también, todas las naciones estaban alejadas de Dios, se alejaron todas, como que hay cosas que no tienen explicación, para uno buscarle como en palabras simples. ¿Cómo es posible que todas las naciones se alejaran de Dios? Que olvidaran a Dios por completo. Saliendo de los que salen del arca, ¿verdad que sí? Noé, sus 3 hijos. De ahí se forman un montón de naciones, 70 naciones, madre. ¿Cómo es posible que todos se olvidaran de Dios? Como que eso no tiene como, alguna vez uno trata de buscar una lógica, pero no hay. Está bien que no sirvieran a Dios tal vez de la manera correcta, pero el que todos olvidaran a Dios y cada uno hiciera sus propios dioses, no tiene como sentido. O quizás no es que lo hayan olvidado, sino que cada uno hizo su propia representación de Dios. Su propia forma de creer en Dios. ¿Entiendes? Que es lo que uno tiene que analizar. Porque muchas veces nosotros creemos, ok, que si una persona no cree como creemos nosotros, Está perdido. ajá, ya estamos pensando, no, que esa persona Está perdido. está sí, perdido sí. Ajá. y que se ha alejado de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo concepto que tenemos nosotros. ¿Tú me entiendes? Entonces eso es lo que acontece. Cuando en realidad tú lo analizas, tú te vas a dar cuenta que cada uno, cuando analizamos, cada uno tenía su propia convicción de Dios. No sé si entiendes lo que te estoy queriendo decir. Entonces tú me quieres decir que ellos, todo el mundo, todas las naciones sí adoraban a Dios, pero que cada uno lo adoraba desde su propia óptica. Eso mismo, en pocas palabras. Lo que está aconteciendo ahora. Entonces los egipcios no estaban adorando otros dioses, sino una óptica diferente a como Dios quería ser recordado, o adorado, o servido. No tenían, como quien dice, la óptica correcta o la creencia correcta de Dios. ¿Tú me entiendes? Pero eso no quiere decir que no creían en Dios. ¿Entendiste? Sí. Arelito, ¿iba a decir algo? No. No, yo vi Sí, que- pero no. Sí, no, porque yo... Se me Eso, eso es bueno porque eso hace que nosotros vemos como el gran, like the big picture, como el foto Grande. grande. Como que nosotros estamos en una caja y no podemos ver desde afuera la caja, que es lo que está pasando. Y cuando salimos, tú ves que hay como muchas cajas que toditos están haciendo lo mismo, pero de diferente manera. Entonces uno no tiene la visión, no tenemos la capacidad de ver que ellos están haciendo lo mismo, pero en una manera para nosotros va a ser equivocado.
igual a ellos, nosotros lo Que estamos haciendo equivocadamente. para ellos, entonces, quienes estamos equivocados somos nosotros, quienes no Exacto. tenemos la óptica correcta de Dios, somos nosotros. ¿Entiendes? Eso es lo que en realidad, de mi perspectiva, de mi punto de vista, acontece. Por ejemplo, las plagas. ¿Por qué vienen las plagas? ¿Entiendes? El problema que Hashem tiene con Faraón, ¿por qué? ¿Es por la forma de ver a Dios o es por el corazón endurecido, por el trato que Él le da a los demás? Nidad, ¿cómo que tú dices? Neguet, nidad. Medida por medida. Amén. Entonces, ok. Hashem envía las plagas. Pero cuando envía las plagas, es para herir a cada uno de los dioses de Faraón. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que esa no era la manera correcta de creer en Dios. ¿Entiendes? Yo lo miro desde esa óptica o desde esta perspectiva. Ok. Pero continuamos, ¿verdad? Este capítulo comienza haciendo referencia de que Hashem haría que el faraón se ponga terco. Versículo 3. Oye cómo dice, del capítulo 7. Y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mi maravilla. Dice que el mismo Hashem haría que el corazón de Faraón se pusiera terco. Te dirá, ¿y cómo es eso? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué mejor no lo convence? ¿Ah? En vez de ponerlo terco, ¿por qué mejor no lo convence? De que estaba mal. Bueno, precisamente, o sea, la Torah lo explica. El propósito principal era que eso llevara a Dios a hacer maravillas, milagros grandes, de manera que todas las naciones lo reconocieran a Él. Eso es como más o menos lo que estamos mirando, Dios quiere que nuevamente todas las naciones tengan un reconocimiento, como vuelvan atrás. O sea que ya yo no diría que sería como la redención solamente de Israel. Ya viene siendo la redención del mundo, porque todo el mundo se había perdido prácticamente tras la idolatría, creando sus propios dioses, adorando su propia, a lo que ellos le llamaban Dios en ese momento. Se habían apartado entonces del camino correcto. Y ahora, a través de las maravillas y de las señales que Dios hizo en Egipto, ahora todas las naciones lo iban a reconocer a Él como un Dios grande, al menos. Amén. Antes que se me olvide. Ya. Yo pienso que la maravilla era también para los egipcios, también como a los israelitas. En el capítulo anterior, dice que cuando Moshe le dijo a esos israelitas que Dios iba a hacer las maravillas, no quisieron hacerle caso a Moshe, porque tenían el espíritu abatido por la cruel servidumbre. Ellos estaban muchísimos años en Egipto como esclavos, en servidumbre como esclavos. Y entonces, fue después de tantos años que Dios escuchó su clamor y se recordó de ellos y entonces mandó a Moshe. Durante ese tiempo, como dice ahí, el espíritu estaba abatido. En hebreo, it's shortened of breath. It has the word ruach, but they translate it as they were. I guess they were hurt or they were battered for years or whatever. Pero yo creo que la maravilla era para los dos, pero yo creo que era más para los israelitas, para que ellos después creyeran, porque si no fuera por esa... sabemos que después son rebeldes y preguntan y se quejan y de todo, pero hubiera sido peor si no hubieran tantas maravillas y si hubieran salido así como si nada. Sí. Ok. Es que hay que recordar también que en Parashá pasada yo lo estuve hablando eso, y le explicaba por qué algo que comenzó bien terminó mal. Es decir, por qué algo que empezó con una relación de ambas razas, es decir, los egipcios y los hebreos,
después termina tan mal. Amén. De una libertad absoluta que tenían ellos, ¿entiendes? Cuando llegaron allí a una esclavitud. ¿Por qué esto terminó tan mal? Entonces, yo explicaba que no fue nada más y nada menos cuando el texto, no me acuerdo en qué capítulo que está, de la paracha pasada, dice que la tierra se llenó de ellos. Es decir, la tierra de Misrayim. En un inicio solamente estaban en Gosén, pero pasando el tiempo ellos llenaron toda la tierra. ¿Entiendes? Es por esto que cuando el ángel viene, lo vamos a ver en paracha subsiguiente, tienen que marcarse los potes, los tinteles, para que él pueda identificarlo dónde están. ¿Por qué? Porque ya no estaban tan solo en Gosén, ellos están por todo, pero por todos los lugares, dando a entender que ya ellos habían absorbido por completo lo que es la cultura egipcia. ¿Entienden? Dando a entender que entonces como que se han olvidado, no tienen una relación personal con su Dios. Entonces, para que ellos puedan volver a tener esta relación personal con Dios, Dios tiene que manifestarse con maravillas, con milagros y prodigios. Y fíjense que manifestándose con maravillas, con milagros y prodigios, muchos de ellos dudaron. ¿Entienden? Muchos de ellos pues cogieron y dudaron. Entonces, referente a lo que tú decías ahora, digo, como lo dijo Adeli, ahorita se me fue la idea. ¿Entiendes? Se me fue la idea. Sí, que yo iba a hablar un poquito sobre cuando lo que decía Daniel del nombre. ¿Entiendes? Yo soy el que soy, que tiene que ver con los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Tenía una idea ahí bien bonita, pero al no notarla pues se me fue. ¿Ok? Este capítulo comienza haciendo referencia de que Hashem haría que el faraón se ponga terco. Ok, ya lo cogí. Recordemos que Hashem es quien conoce, basado en el mismo nombre que se le revela a Moshe, es quien conoce el pasado, quien conoce el presente y quien conoce el futuro. ¿Entiendes? Cuando dice yo haré que el faraón se ponga terco, ya él sabía que el faraón era listo para esto. ¿Entiendes? Que por más cosas que viera y por más, él no iba a ceder. Amén. No iba a ceder. Entonces por eso dice, ok, yo voy a hacer que él se ponga más terco de lo que ya le está. ¿Ya me entienden? Esta expresión lo que implica es que Hashem bloquearía la estructura emocional de Faraón. Hashem iba a bloquear toda la estructura emocional. ¿Cuál es la razón fundamental de Hashem permitir esto? Hashem manifestar su poder delante de los hebreos y los egipcios. Eso es. Es manifestar su poder delante de ambos grupos. Porque ambos grupos necesitaban la manifestación de Dios. No era tan solo los egipcios, también el pueblo de Israel necesitaba ver la manifestación del Señor. En el capítulo 7, versículo 8, oiga cómo dice: habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirá Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moshe y Aarón a Faraón e hicieron como Hashem le había mandado. Y echó Aarón su culebra, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de su sirviente, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también los mismos los hechiceros de Egipto con su encantamiento. Echó cada uno su vara, la cual se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos, y el corazón de Faraón
se endureció y no lo escuchó como Hashem lo había dicho. Según cuenta el Midrash, cuando... Presta un chiste de refresco, Ginela. Según cuenta el Midrash, cuando Aarón y Moisés van allá donde Faraón, dice que Faraón lo que empezó a hacer, cuando ellos hicieron este milagro, dice que Faraón lo que empezó fue a reírse y a hacer burla de ellos y a hacer sátira. Y llama a la mujer que estaba ahí. Eso es sencillo. Bueno, si ellos entonces se burlaban es porque están acostumbrados a ver cosas así. Sí, eso es. Sí. Dice, eso es sencillo, va acá mujer, coge tu vara. Pa, y dice que la mujer practicó la magia, los encantamientos, y hizo también que se volviera una culebra. Pero no se quedó ahí. También llamó niño. Gracias, bebé. Está bien, gracias. También llamó niños para que hicieran lo mismo. Y dice que los niños también hicieron que de vara salieran culebras. Y dice que esto fue una burla tremenda lo que Faraón le hizo a Aarón y a Moisés. Amén. Lo sobrenatural de esto entonces, dime a ver. Después de serpientes de Moisés se comen de todos los serpientes. Ajá. Lo que fue entonces más sobrenatural, que la vara no fue la serpiente, según cuenta el Midrash. Escucha esto. Según cuenta el Midrash, fue la vara, se convirtieron en vara y la vara se tragaron, la vara de Aarón se tragó a todas las demás varas que habían hecho. ¿Entiendes? No fue serpiente, según dice el Midrash. Dice que todas las demás varas, el texto dice que fue que la serpiente de Aarón se tragó a la serpiente de los encantadores. ¿Entiendes? ¿Pero qué era la serpiente? Eran varas. ¿Entiendes? Entonces dice que la vara de Aarón se tragó toda la serpiente que ellos habían hecho. Ellos se quedaron así. ¿Entiendes? Y se quedaron estupefactos. Okay. ¿Me permite entrar esto? Ah, pues venga aquí, venga, echa por acá, venga. No, pero venga aquí para que la cámara te saque. Así, para que la cámara te saque. Sí, Ok. para que lo puedan ver bien. Eso es una de las polémicas. Si no saben algo de los egipcios, esto es lo central de todos los egipcios. Los egipcios, para los que no saben, es interesante porque en la Biblia nosotros nos centralizamos en lo que se llama el libro de la vida. Para los egipcios, el centro de ellos se llama el libro de la muerte. Toda la vida de ellos es centralizado bajo este tema. Si pueden ver las balanzas. Yeah. En un lado de la balanza, aquí hay una pluma y un corazón, ¿verdad? Sí, una pluma y un corazón. Entonces, mira lo que está aconteciendo aquí en el capítulo 7. Esto es bien interesante y también es bien funny, chistoso. Porque ellos se paran al frente del faraón. Entonces la creencia de los egipcios es que cuando uno va, se muere. Por eso es que todos los libros son el libro de la muerte, porque la creencia de ellos central es que uno va, se muere y se va a lo que se llama la balanza de justicia, que es lo que ustedes están viendo ahí mismo. Entonces la balanza de justicia, y mira lo que es la polémica contra Faraón, que lo que él está diciendo cuando se traduce que le endureció el corazón, en hebreo literalmente la palabra kaved, lo que está diciendo es que le puso el corazón que le pesara más. Okay. Porque bajo la creencia egipcia, cuando tú vas y te mueres, te va a la balanza de justicia. En la balanza de justicia, la vida central de ella se trata en el corazón. Ellos le llaman ma'at. Y todos los pecados de la persona están en el corazón. Entonces cuando tú vas en el día de tu justicia y te paras, es interesante porque la Biblia hace refrán a más o menos esto mismo. En Daniel 5, cuando él le dice a Belsasar,
he pesado tu reino y lo he encontrado liviano. Entonces también el libro Proverbio dice que él pesa los corazones en balanza también, que es interesante. Y lo chistoso del caso es que cuando uno se va a la sala, y en su creencia, se paran al frente y hay el dios de ellos, que se llama el dios de la muerte, se llama el dios Anubis. Anubis, sí, Anubis, es un perro. Es un perro. Tiene la cabeza de un perro y el cuerpo de un humano. Y brincando un poquito adelante, vamos a leer en el capítulo 11, que dice que en ese día que ni los perros van a ladrar. Es una polémica también contra el dios Anubis. Ahora se entra lo chistoso. Que me imagino que Dios lo hace como para darle una bofetada al mismo faraón. Porque es su creencia. Y te está diciendo que él está haciendo que su corazón pesara más. Porque bajo su creencia, ellos te ponen el corazón tuyo en ese día en una balanza. Y si está lleno de pecado, la balanza se iba a ir así porque dice que tu corazón está demasiado pesado. Si está lleno de pecado. Entonces, si no está lleno de pecado, entonces lo que va a haber es una balanza entre la que se ve allí la pluma y el corazón. Y quiere decir que tú eres justo y puedes entrar a lo que ellos le llaman la vida eterna. Pero también tienen en lo que le llaman el devorador. Ahí que me abrió y dije, wow, el devorador o el destructor. Que vamos a leer en la Pascua, que él va a mandar el destructor. También es una polémica porque el destructor de ellos, recuerden, tienen Anubis, que tiene la cabeza de un perro, pero ahora el destructor tiene la cabeza de un cocodrilo. Y la palabra aquí, hay dos palabras que se traducen aquí, que cuando ellos tiraron su vara, ellos se convirtieron en una serpiente normal. Pero cuando Aarón tiró la de él, literalmente es otra palabra en hebreo que se puede traducir como cocodrilo. Entonces miren el show de magia que está aconteciendo al frente de Faraón, que él ve que pum, ellos tiran su vara y las varas se convierten en serpiente. Ahora Aarón tira la de él y se convierte en un cocodrilo y se come las varas de ellos. Y en la creencia de los egipcios, si te encuentran pecador, porque tu corazón está lleno de pecado, viene el Dios, y termino con esto, Amit, que tiene la cabeza de un cocodrilo, y se te come el corazón, y te lleva de que por lo que le llaman a ellos, un lago de fuego. Y ahí termino. Ya. Ok. Sí. Ok. Haciendo un paréntesis. Yo no sé si ustedes van notando algo. O sea, yo mirando de lo que hoy día el judaísmo, las creencias del judaísmo, están muy parecidas a la creencia egipcia, lo único que con algunas cosas que se han cambiado. Eso es aparte de la Torah, del mandamiento de la Torah. Lo que hoy día el judaísmo es como una mezcla de Babilonia, pero también de Egipto, como muchas creencias que están en los mismos profetas, como tú dices, Daniel dice, será pesado. ¿Por qué? Pues es una creencia egipcia. Entonces ellos adoptaron muchas creencias. Sí, no, cuando fuimos a Egipcio hace un par de años, the tour guide, turista. Okay. La turista, ella dijo que el cristianismo fue fácil para los egipcios porque muchas de las creencias. You happy? No, la cámara no. Está bien seteada ahí. Sí, sí, ahora se me olvidó. Ok, que cuando ustedes fueron a Egipto... Sí, cuando fuimos a Egipcio, la turista dijo que cuando la cristianidad vino a Egipcio fue fácil para ellos cambiar porque hasta algunos símbolos de la cruz era resemblaje a lo que ellos tienen a la vida por venir. El símbolo de ellos para la vida por venir es una cruz con un círculo por encima, so era para ellos, lo mismo. Osiris habían dioses que era casi igual con el Padre, el Hijo y
o la madre, hijo y el bebé. Y entonces cuando ella dijo que cuando cristianidad vino ahí, eso fue fácil porque había muchas cosas que ellos tenían que reemplazar el nombre. Este era Osaira, ahora es Jesús. O esta María, ahora es lo que sea. Ya. Yeah. Okay. Okay. Comienza la plaga. Según el Midrash, Moshe advirtió al faraón por un periodo de 3 semanas, pero este no hizo caso. Luego los egipcios despertaron una mañana encontrando el río Nilo con un inusual olor. La extensa noticia se expandió. Es decir, dice que el río Nilo, según el Midrash, entonces, Color. sí, con un color. Y ese color era un color como sangriento. El líquido que llenaba el río lucía, sabía y olía como sangre. Esta fue entonces la primera plaga. Amén. Que la encontramos en el capítulo 7, versículo 14 hasta el versículo 15. Amén. Dice que, oye, ellos cuando se despiertan, amén, pero yo siempre he dicho que antes de Hashem enviar un juicio, siempre como que da una ¿cómo se llama esto? Una prórroga. ¿Entiendes? Primero te llama, primero empieza a tratar contigo, primero te habla, ¿entiendes? Para que tú recapacites. Entonces, según el Midrash dice que Moshe advirtió al faraón por 3 semanas consecutivas antes de que vinieran las plagas. Como que dice, recapacita, piensa. Y la primera plaga, entonces, la que encontramos es la de que el río Nilo se convierte en sangre. ¿Por qué empieza de esta manera? Todo para los egipcios dependía de qué? De la prosperidad del Nilo. Una de las deidades principales, ¿cuál era? El Nilo mismo. El mismo Nilo. Entonces, por eso Hashem empieza por aquí. Amén. Golpeando las aguas del río Nilo. Segunda plaga. ¿La plaga de qué? De rana. Ahora, ¿por qué la primera? ¿Por qué la primera y la segunda plaga fueron hechas a través de la vara de Aarón, al igual que la tercera? ¿Por qué? Es decir, no fue a través de Moshe, no fue a través de la vara de Moisés. Yo lo que veo es que la vara de Moisés nunca se utiliza para pegarle a algo. En esta plaga se coge la vara de Aarón y se comienza a darle contra el piso y pegarle. La vara de Moisés nunca se utiliza para pegarle a algo. No, y cuando la usó, cuando le pegó, tuvo problemas. Ajá, un problema grande. Que fue cuando le dio la... Y por eso, que alguien lo mira como algo casual y dice, bueno, eso no fue algo tan grande. Eso no, le prohibió entrar a la tierra prometida, ese acto. Porque desde ahora vemos que la vara de él nunca se utiliza para pegarle a nada. Siempre la vara, y hay una distinción, que mucha de la gente cree que es la misma vara, pero los dos tienen su vara. Sí, sí. Ok. Aquí hago. La primera y la segunda plaga fueron traídas por medio de Aarón, al igual que la tercera, y no por Moshe, puesto que ella afligirían al Nilo y no era correcto para Moshe afligir al río que había protegido su canasta. Si el mismo río Nilo fue quien protegió la canasta de Moshe. Amén. Por eso es que no se usa la vara de Moshe. Y también No relaje. Pero no, ya terminó. ¿Qué fue, Patrón? ¿Se borró? ¿Eh? ¿Se borró el resto? No la veo aquí.
Ay, Ay, pues se borró. ay, se borró. Ah, bueno, papi. Ahí faltó ahora. ¿No? La digitadora. Papi, pero él puede terminar en la casa, porque ¿No será que era hasta ahí la pareja? Espérate ahí. No, Chineida, va a porque ser después como- viene la maíz. No, lo que él Ese fue preparó. uno de los juicios. Oh, oh. De ahí fluimos. Entonces, la segunda plaga, ¿qué fue? Ok, La rana. la plaga, perdón, la segunda plaga fue la plaga de rana. Amén. Y según cuenta el Midrash, según dice el Midrash, mire cómo fue esta plaga. Dice que del río Nilo salió una rana súper, pero súper gigante. Pero súper gigante. Eso dice el Midrash. Y donde fue directamente hasta el palacio, hasta Faraón. Y los soldados de Faraón entonces se rebelaron contra esta rana y quisieron empezar como a golpearla para matarla. Cuando fueron a matarla, dice que ella abrió la boca y empezaron a salir ranas, empezaron a salir ranas, hasta que inundó todo el país. Amén. Sé que lo inundó. La tercera plaga, entonces, es la plaga de ¿qué? Hay un pasaje en Apocalipsis que más o menos va en línea con lo que usted dice, con eso de las ranas gigantes. Porque en Apocalipsis, hablando de la bestia que sale del mismo mar, te dice que salieron de que 3 espíritus que estaban en forma De De ranas. rana. Ajá. ¿Y de dónde sale la rana? La rana sale del río Nilo. ¿Entiendes? Así que la rana salió del mismo río. ¿Sí, Arely? Ok, so ahora que dijiste primero que usted dijo que Moisés no pudo atacar al Nilo porque ahí fue donde ese Nilo protegió su canasta cuando estaba ahí y lo querían matar. Entonces, estaba aquí mirando y el dios egipcio que es rana se llama Heket. Y ese es la diosa de fertilidad y de childbirth, De la que da la luz. te da la luz. So, si va en conexión así, quizá es porque en ese caso, quizá haciendo resemblancia o resemblance a cuando estaba matando a todos los niños de Egipto, de todos los niños que tenían 1 año de edad, lo que sea, quizá también era como, ok, Protección, te van a protegerlos. ¿Eso? No, que como le estaba dando como lo que estaba hablando ella de medida por medida, que con la misma vara que mide será medido, como ellos utilizaron el Nilo para matar a todos los primogénitos de Hebreo. Él está utilizando ranas saliendo del mismo Nilo, como para decirle a ellos, mira, este es el Dios de ustedes de fertilidad. Porque ustedes hicieron esto a ellos, ahora yo estoy pagándole con la misma vara. Nidad, negué que nidad. Ok, medida por medida. Ya entendí Sí. la expresión. Entonces, la tercera plaga fue la plaga de piojo. Amén. Como ya ustedes ven, ya no tengo más nada. Vamos a dejarlo hasta aquí y en la próxima paracha, pues yo continuaré dándole la explicación de cada una de estas plagas. Ahora, sí hay que entender que cada una de estas plagas, como le acabo de decir, las 2 deidades más fuertes que tenían los egipcios, ¿cuál era? La primera y la última. La primera, ¿el qué? El Nilo. Y como tú acabas de decir, para nosotros este es el libro de la vida, el libro que da vida. Pero para ellos su libro, ¿entiendes? ¿Era el libro de qué? El libro de la muerte. ¿Por qué? Porque ellos idolatraban la muerte. ¿Entiendes? Ellos idolatraban a la muerte. Entonces fíjate que la primera plaga empieza, ¿cuál es? El dios principal de ellos, el Nilo. ¿Cuál era el otro dios principal de ellos? El sol. La muerte. ¿Entiendes? Entonces empieza por ahí. Y cada uno
cada una de estas plagas, permítame decirle que era una deidad. ¿Entiende? Era una deidad. ¿Por qué Hashem le dice a Moche que lo deje ir hacia el desierto para que le adore? Porque los animales que ellos iban a usar para adorar a Hashem, para sacrificarlo, eran parte también de los animales que los egipcios adoraban. ¿Entiendes? Y esto, cuando ellos lo vieran, lo iban a meter entonces en un tremendo conflicto. ¿Entiendes? Por eso dice, déjame para que... ¿Por qué no le dice, ok, que me adore ahí en Goshen? Fíjense que le dice, lo que Moisés le dice, yo voy a ir camino de 3 días. Vamos a adorar y vamos a volver. Eso es lo que le dice. Danos 3 días para ir a adorar a Hashem. Y él le dijo que no. ¿Por qué? Hacia allá, hacia el desierto. Por eso mismo, porque ellos adoraban todos los animales que ellos iban a usar. ¿Para qué? Para la adoración a Hashem. Entonces, cada una de estas plagas que nosotros vemos aquí es como la derrota que Hashem le da a cada uno de sus dioses. Amén. A cada uno de los dioses egipcios. Así es que, Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Si alguno tiene otra opinión que se pueda dar, pues nada, aquí estamos receptivos. Shavuot Tov. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde y que el Eterno haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de ustedes y que tenga de ustedes misericordia. Shalom. Bendiciones.